corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Bienvenidos a su programa Transformando Corazones. Damos gracias al Señor nuevamente porque estamos frente a ustedes. Y la verdad que estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, por todo lo que sigue haciendo. Y bueno, bendecimos a cada familia que nos miran, a jóvenes, niños, y bueno, es un programa para todos. Y bueno, en este día quiero saludar a nuestros pastores Juan Bruno y María Camaño. Dios los bendiga donde se encuentren, que los ángeles de Jehová acampen alrededor de ustedes y de su familia. Y bueno, en este día tengo unas invitadas que van a venir a dar un testimonio de poder, un testimonio de milagro. Dios es real. El poder de Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Y bueno, en este día tengo la bendición de tener a mi hermana Fabiola Torkelson y su hermana Sandra. Bienvenidas al programa Transformando Corazones. Gracias por estar aquí para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Hermana, bienvenida, hermana Fabiola. Gracias, hermana Hilda. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Torkelson. ¿Verdad? Mi hijo tuvo Dios hizo un milagro en mi hijo. Mi hijo Fabián Torkelson tiene 25 años, nació en junio 29 de 1996. Dios alcanzó nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, cuando mi hijo tenía 8 años. De los 8 años en adelante yo venía divorciada de su papá. Nos volvimos a casar por la gracia de Dios. Tuvimos un matrimonio muy hermoso, ungido y muy hermoso, muy satisfecho el matrimonio, y mi hijo creció en ese matrimonio. Tenía 8 años cuando Dios nos alcanzó, y a los 19 años mi esposo falleció. Soy una mujer viuda desde hace 6 años, no me he vuelto a casar. Decidí, y yo sé que es la voluntad de Dios, que yo me haya quedado nada más con mi Señor Jesucristo, y es lo que hemos vivido, hermana. Y mi hijo, ¿verdad? Como todos sabemos, estamos en tiempo de pandemia, y se ha escuchado mucho del COVID, pero cuando Fabián fue y se puso las vacunas, ¿verdad? Yo también me las puse, porque a mí me dio el COVID en México, mi mamá falleció. Entonces a mí me dijo Fabián el 24, el 22, me dijo, mamá, me duele el cuerpo. Pues yo dije, no va a tener el COVID, porque se puso las 2 vacunas, ¿no? Dije, no, se puso la de la Moderna. Pero él ha sido un niño sano en su niñez y en su juventud. Sí, de hecho él es muy deportista, le encanta jugar fútbol. El fútbol, soccer, jugaba béisbol, porque mi esposo es nacido en North Dakota. Entonces para él el béisbol. No, pero ya cuando viene la familia, como yo soy del distrito, soy de la Ciudad de México, pues está el fútbol. Y él empezó a jugar fútbol, juega los domingos en un equipo. O sea, en cuestiones de salud siempre ha sido muy energético y sano. Entonces ese día, cuando él de hecho me dijo, yo me voy a poner las vacunas, le dije, perfecto, ¿no? Yo no le podía decir, oye, ¿consideraste los efectos, lo que están hablando? Él me dijo, no, mamá, porque yo voy a empezar a trabajar en un restaurante. Entonces dije, ok. Entonces él fue y se puso las vacunas. Cuando él me dice, mamá, me duele el cuerpo, y yo tenía la segunda vacuna, entonces a mí también me dolía el cuerpo. Dije, no, pero pues no es algo así, que tenga el COVID. Entonces el 24 de diciembre estamos platicando, mi sobrino y yo en la sala. Él se fue a acostar, de hecho 20 minutos antes, que fue en el 24 de diciembre, yo le tomé la temperatura y el oxígeno, y él tenía 96, 98, y la calentura no estaba a ese nivel como preocuparte, ¿no? Sí, claro. Se va y se acuesta. Entonces estamos platicando y de repente escucho un ruido muy fuerte, así como cuando cae un cuerpo o que tiraron algo como un costal. ¡Pam!
Y nos quedamos así, mi sobrino y yo, y todavía pasaron como 3 minutos en lo que estábamos conversando. Entonces yo fui al cuarto donde él estaba dormido, en el baño, de ahí es un baño muy pequeño, y no podíamos abrir. Y yo escuchaba así que estaba, o sea, dando las últimas como del cuerpo, pero suspiros, no sé qué era, pero yo le dije, hay que abrir el cuarto, no lo podía abrir. Entonces ahí fue cuando empecé yo a gritar, Fabián, Fabián, ¿qué tienes? Y todas no estaban, 2 sobrinas, que es hija de mi hermana, que ahorita va a hablar su parte, estábamos ahí las 2. Entonces, cuando mi hermana dice que ella, ¿verdad? Dijo, Sabrina, ve a agarrar la escalera porque pues es pequeña y la ventana es pequeñita. Entonces mi sobrina corrió, agarró la escalera, la puso y mi hermana saltó. Entonces cuando yo entro, ya lo vi muerto a mi hijo. Estaba así y cuando mi hermana, en eso yo me salgo corriendo y me voy a la puerta de la sala y le digo, Espíritu Santo, porque yo no sé reaccionar en cosas así, hermana. A mí me da mucho miedo, no pienso en esa manera. Por eso cuando yo le dije, háblenle a Sandra, porque yo sé que mi hermana tiene una capacidad diferente de enfrentar las cosas ahí. Claro. Y cuando yo abro la ventana y digo, la puerta, digo, está muerto Fabián. Porque estaba todo morado con la lengua afuera y los brazos así. Todo fue así instantáneo, todo fue cuando va al baño, él solo tenía fiebre. Solo tenía, o sea, no daba signos de como que no podía caminar o de respirar, o sea, eso le sorprendió porque se fue al baño y de repente escucharon el golpe, o sea que se cayó, ¿verdad? No tenía nada, ya no tenía aliento de vida, porque pasaron incluso, si podemos decir, yo humildemente lo digo, 15 minutos, porque en lo que llegaron los paramédicos, en todo, pero cuando lo sacaron, yo creo que llevaba como 8 minutos, llegando a 10 minutos, porque no podíamos abrir, fue tan rápido. Entonces cuando yo me voy a la puerta, abro la puerta y le digo, Espíritu Santo, entra, porque él ya no tiene aliento. Y yo sentí como el Espíritu Santo entró, así fuerte, y fue cuando empecé a abrir las puertas, le dije, ya está ahí, no está con vida. Entonces los paramédicos llegaron porque estábamos muy tristes, estábamos gritando, entonces los paramédicos me aventaron, así nos sacaron del cuarto y ellos estaban viendo y yo tenía ganas de pelear con ellos porque se tardaron, pero el Espíritu Santo no me dejó. Entonces cuando empiezan a decir es que se tardaron, yo voy así y yo veo que lo tienen en el suelo, pero todos están así, como él no está vivo o él está mal. ¿Sí me explico? No me querían decir. Entonces ahí fue cuando vinieron, se lo llevaron. Yo no vi cuando se lo llevaron, porque yo creo que me hubiera asustado más. Dios no me permitió ver eso. Entonces ya cuando lo llevaron al hospital, Dios me ponía a quien le hablara, a quien les hablara, para que vieran, que me pudieran dar una respuesta, porque tenemos una amiga que trabajaba ahí y gente, ¿verdad? Pero cuando mi sobrina me dejó saber, dijo, no, es que él está mal. O sea, él está mal. Entonces, ahí fue cuando Dios empezó a hablar a mi corazón, yo empecé a alabarlo, pero me calmaba. Nunca me dijo a mí, lo voy a levantar en 3 días. A mí no me dijo eso Dios. Es la importancia, ¿verdad? Cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, el primer instante, en cualquier acontecimiento, lo que sale es buscar la ayuda de Él. Espíritu Santo, ¿no? Cuán importante es tener a ese Dios vivo en nuestras vidas, porque solo Él es el único que en ese momento tan trágico, Él puede en ese momento tomar el control de nosotros y de la persona, ¿verdad? Porque todo está en sus manos del Señor, ¿verdad? Sandra, la tía de Fabián, fuiste la persona que la hermana Fabiola te llamó, ¿verdad? Porque eran esos momentos tan duros para una madre ver a su hijo sin vida, ¿verdad? Yo lo veía muy, o sea, no, pues estaba muerto. La verdad estaba muerto. Entonces yo nada más le decía a Dios, ok, ahí está tu hijo.
Y yo entraba donde estaba lo que era el ICU y no te dejaban entrar porque iba con COVID. Entonces el diagnóstico que dieron que tenía el COVID-19, tenía una pulmonía, pero tenía que se llama hipoxia cerebral, que es cuando el cerebro no tiene oxígeno. Pero antes de continuar, Manita Fabiola, quisiera que Sandra pueda decirnos el instante en que viste a tu sobrino en el piso del baño, ensangrentado, de una manera bien, bien fuerte, ¿no? Claro. Con la lengua afuera y ensangrentado. ¿Qué fue lo Sí. que hiciste? Bendiciones. Bueno, Amén. yo estaba dormida ese 24 de diciembre, yo estaba dormida y mi hija Italia estaba en el baño, perdón, de repente ella escuchó que estaba gritando mi hermana y ella fue y me dijo, corre, corre, que alguien está gritando, que no pueden respirar. Entonces yo me levanté pues exaltada, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y cuando corrí al cuarto de mi hermana, vi que estaban tratando de abrir la puerta. Entonces yo sentí una angustia tan fuerte porque mi hermana dice, es que es Fabián y no contesta. Entonces yo sabía, en ese momento yo entendí que era cosa de tiempo. Ya no era pensar que tenía, era abrir esa puerta. Entonces yo corrí a la cocina rápidamente, traté de traer algo para abrir la puerta. Son puertas que tienen un hoyito, que no tienen llave. Entonces como un seguro, ¿verdad? Entonces cuando yo vi que no la podíamos abrir, porque fue rápido, yo corrí, regresé rápido, traté de abrirla, no pude. Entonces yo pensé, bueno, pues hay que quitar la puerta, pero yo en ese mismo momento dije, mis fuerzas no van a alcanzar para quitar esa puerta, porque estamos hablando de tiempo. Entonces yo sé que Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, la ventana. Yo salí, corrí afuera de la casa y con un desarmador quité la seguridad de la ventana, el screen. Entonces, en ese momento que aventé el screen, yo vi que la ventana estaba abierta. Y mi sobrina me dijo, súbete arriba de mí. Bueno, esos son detalles más. Pero yo dije, no, la escalera. Y mi sobrina corrió y agarró la escalera. Como pude, yo puse la escalera y el momento más fuerte yo creo que fue entrar a ese baño y ver a mi sobrino como él estaba. Porque mi sobrino es muy alto comparado al espacio que hay en ese baño, ¿verdad? Entonces, cuando él cayó, él quedó con su cuello chueco, quedó pues golpeó su nariz estaba rota. Pero cuando yo entré al baño y ver esa imagen de verlo tirado así que todo, pues como lo describe mi hermana, ¿verdad? Yo todavía no veía bien su cara. Entonces ya abrí la puerta, lo comencé a jalar yo afuera del baño y cuando yo lo volteé porque le decía a mi hija Italia, ¿verdad? Ayúdenme a voltearlo. Cuando yo lo volteo fue una impresión tan fuerte porque él ya estaba morado. O sea, su cara ya estaba completamente morada. Su nariz estaba rota, estaba ensangrentado, no tenía ninguna palpitación, no tenía nada. En ese momento nosotros, pues, fue como una lucha, ¿verdad? Hincarme a orar o reaccionar físicamente, ¿no? Entonces yo lo que hice fue darle CPR, aunque no soy profesional en eso, ¿verdad? Pero yo lo he visto cómo lo hacen. Y es la segunda vez que me toca, también al papá de mi sobrino me tocó darle un día CPR. Y pues lo que hice fue yo actuar rápido con el CPR. Le hice primera vez, segunda vez. A la segunda vez fue cuando mi sobrino exhaló, pero de una forma muy bajita, ¿no? Nada más recuerdo que fue todo, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando yo dije, respiró, ¿verdad? Y pues a seguir hasta que llegaran los paramédicos. Ya cuando llegaron los paramédicos, pues ellos decían, pues él está respirando, no te preocupes, pero realmente no estaba respirando. Era que yo aventaba el oxígeno adentro de su cuerpo y era como él se estaba manteniendo, pues el cuerpo activo, ¿verdad? Pero él duró, como dice mi hermana, no sé cuántos minutos fueron hasta que nosotros lo sacamos del baño, pero él salió completamente con las manos torcidas, con su cara ya mal, todo ensangrentado, y en ese momento es cuando comenzó
la lucha espiritual y una lucha muy fuerte, ¿no? Porque ya ellos lo sacan en una bolsa como si él estuviera muerto, porque ellos lo traían en una bolsa, ni siquiera lo subieron a una camilla, lo traían en una bolsa y cuando a él lo estaban jalando, él exhaló, ¿verdad? Como inhaló más bien, como 3 veces y de ahí ellos corrieron, lo subieron en la camilla y lo llevaron a la ambulancia y ahí lo intubaron porque se dieron cuenta que estaba todavía con posibilidades, tal vez, ¿verdad?, de que sobreviviera. Pero pues de ahí ya mi hermana puede seguir. Sí, ese es un momento bien difícil. Como dije, ahí solo el Señor teniendo el control de Fabián y de ustedes, por supuesto. Cuando yo llegué al hospital, no querían hablar conmigo. No querían hablar nadie conmigo. Yo le hablé a un primo de él que es enfermero y al doctor porque Dios me puso. Ahí fue cuando Dios empezó a dirigirme. Ahí fue cuando, y yo empecé a recordar y me dejé guiar por él, porque desde antes él ya me daba así como algo iba a pasar, decía, es que Dios va a hacer algo, wow, va a hacer algo que yo siento la puerta que va a abrir, pero yo no me imaginé que Fabián iba a fallecer. Entonces cuando empezamos, ¿no? Mi hermana yo estaba en el hospital y ella me decía todo lo que pasaba, mis manos se encogían de dolor y yo me prostraba en el hospital y decía, Dios, quítame esto, porque me está doliendo mucho y tú sufriste nuestros dolores. Entonces él respondía a todo eso y me puso, esta tierra se te ha dado por heredad. Y yo le dije, pues la tomo, porque yo sé que hay guerra espiritual. Y ahí fue cuando empecé, ¿no? Y lo alababa, ponía alabanzas y decía, yo voy a poner mi mano. Y es como, yo no atravieso, pero tú sí. Porque aunque yo no vea, yo creo. Amén. Que tú lo tienes ahí y tú vas a hacer algo, Dios. Yo no sé cómo lo vayas a hacer, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Y de ahí empezó el proceso y a mí Dios, porque luego le hablé a los pastores Juan Daniel y Jessica y a mi hermana Jessica Amezcua. Mis hermanos, toda la familia empezamos a orar. Dios usó muchos guerreros de oración. Me decía, voltea para la izquierda y para la derecha. Y veía tantos hermanos orando por Fabián. Y todo eso que Dios hizo, la verdad como mamá, yo le dije, si tú te lo llevas, me va a doler, pero gracias que está contigo. Esa es la seguridad que tienes de que tus generaciones le pertenecen a Dios. Y que de veras es un préstamo, los hijos. Y yo le decía a Dios, si algo no hice bien como mamá, perdóname. En serio, perdóname porque tú sabes cómo amamos a lo que tú nos prestas. Amén. Porque algo que nadie puede hacer nada por nosotros. Este es el momento que es tu voluntad. Y yo te digo algo, Dios, siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Yo no puedo decirte nada. Entonces seguía hablando y yo empezaba a ministrar. Les decía a las enfermeras, a los doctores, porque él dijo, las personas que yo quiero son los que van a ver. Su primo nunca había tenido un encuentro con Dios, entonces cuando él fue al baño se tardó demasiado y me dijo, Dios, me puso en mi corazón, él nunca ha tenido un encuentro conmigo. Entonces todo lo usó porque las personas, ese día cuando él lo levantó había más doctores, más enfermeras, tenían así como esta pobrecita podía estar 15 minutos y prácticamente me dejaban media 3 horas, 4 horas, porque decían, él no va a regresar, y si él regresa va a regresar como vegetal. Él ya no está para vida. Entonces yo le dije, pero dejó el 7%. Para mí los números eran así como Dios habla a través de todo cuando ponemos atención, porque Él se va a glorificar. Y me ha enseñado algo, que dependiendo la batalla que tú pases, que nosotros pasemos, son los guerreros que Él escoge. Nosotros no lo escogemos. Él es absoluto, Él es su poder, Él es soberano, y no porque haga lo que quiera, porque Él hace lo bueno. Y a mí me puso este versículo que es Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso me lo puso. Amén. Pacientemente fue todo. Y Él oyó mi clamor. Y yo ministraba, alababa y yo sentía como los demonios me pegaban. Y decía, ok, me puedes pegar. Pero al momento que yo alabe, yo voy a tumbar todos, porque es algo espiritual. Amén, así es.
Amén. Cuando mi hermana ya se lo llevaron al hospital, creo que le digo a mi hermana, ¿verdad? Que es como si fuera parte de una película, porque comenzó la batalla. No solamente en el cuerpo de mi sobrino que ya estaba en el hospital, sino en nosotros, en el momento en que crees, que tanto le crees a Dios, que tanto afirmas y que tanto lo conoces. Entonces esto lo voy a comentar porque a veces nosotros en nuestra humanidad fallamos un poco, ¿verdad? Entonces yo estaba tan sentida porque yo recuerdo que cuando lo saqué del baño, yo lo vi y yo dije, ya, es todo, hasta aquí llegó la vida de él. Entonces yo no estaba enojada con Dios, yo estaba enojada, lo voy a decir, estaba un poquito molesta por la situación, porque yo decía, ¿cómo es que sí, nada más? O sea, ya terminó todo, y la impresión que yo tuve tan fuerte de verlo, como él estaba en el baño, fue muy impactante para mí, o sea, fue muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que fui a mi cuarto y quería orar y no podía orar porque algo me decía en mi mente, tú en vez de orar le diste CPR, pues que no es tan grande tu fe, ¿por qué no te hincaste? Porque era una lucha, era algo que me decía. Entonces ya yo le dije a Dios, ¿verdad? Le confesé y le dije, Dios, estoy molesta, perdóname, Señor, estoy molesta, pero por lo que está pasando, ¿no? Porque se me hace increíble que la vida de mi sobrino termine así. Sentía como que era una burla, ¿no? Entonces tenía mucho dolor en mi corazón. No porque Dios se lo llevara, sino la forma, en que estaba pasando todo. Entonces yo hablé con Dios y yo le dije, despójame de todo lo que tengo porque no puedo acercarme a tu presencia. Necesito que despojes toda mi humanidad. Déjame entrar delante de ti porque Dios me dijo todo en santidad y todo en pureza. Entonces yo entendí que tenía que despojarme de todo lo que yo traía de mi humanidad, y fue cuando Dios comenzó a hablar. Dios ahí empezó a hablar y Dios me mostró, me dijo, en ese momento Él dijo, no es porque es hijo de Fabiola, no es porque es tu sobrino, es porque es mi hijo y a mí me place. Entonces ahí fue cuando yo entendí que Dios lo iba a dejar, porque con esas palabras para mí fue una firmeza. Cuando Él dijo, a mí me place, entonces yo empecé a entender, ¿verdad?, cómo Dios empezó a trabajar y Dios empezó a mostrarme. Imagínense cuando mi hijo también de pequeño, de bebé, que nació, estuvo 3 días en el cuidado intensivo y no le daban vida, y Él me recordó y me dijo, recuerda lo que pasó con Brandon al 3er día. Entonces yo ahí estaba como, ¿qué pasó? 3 días, ¿verdad? Y yo decía, 3 días. Entonces yo entendí que Él estaba queriendo que nosotros entendiéramos cómo Él iba a empezar a trabajar. Dios empezó a hablar, a decir cómo estaba equipando a mi hermana Fabiola. Decía que le habláramos, que la motiváramos. Entonces, para concluir un poco lo que pasó con lo de mi sobrino, fue que Dios confirmó y comenzó a hablar y comenzó a decir. En 3 días me dijo, tú y mi hija Jessica Mezcua, dijo, orando en el mismo tiempo, en el mismo sentir. Y también me dijo que, bueno, no me dijo a mí, pero lo habló Dios, que cuando mi sobrino cayó, dijo, yo lo sostuve, nadie se burló de él, porque yo soy Jehová de los ejércitos, y no le den la gloria a nadie, solo a mí. A mí me van a dar la gloria de lo que ya está hecho. Entonces ahí era ya el creer. Y para concluir, ¿verdad?, porque yo sé que el tiempo es corto, el lunes yo me desperté y le dije a Dios, no sé a qué hora lo vas a hacer, pero yo estoy esperando esa llamada, porque tú dijiste que a los 3 días lo ibas a levantar y que todos los que estaban alrededor iban a ver tu gloria, iban a ver quién eras tú, qué es lo que nosotros ponemos en fe en ti y en creer que tú eres Dios y que tú haces todo y que cuando tú hablas ya está hecho. Entonces, al momento de eso,
mi hermana habló que mi sobrino se levantó. Amén. Amén. Damos Amén. toda la gloria al Señor. Y pues en breve, gracias por sintonizar su programa Transformando Corazones. Gracias por compartir este testimonio de poder y de milagros. Créele al Señor, ten fe, que todo lo que Él quiere hacer lo hace conforme a su voluntad. Y ahorita vamos a ver un pequeño acerca de Fabián, el cómo se recuperó, cómo el Señor lo levantó, porque solamente Él puede hacerlo. Vamos a ver un pequeño video de él. Y verás la gloria del Señor derramada en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima en el programa Transformando Corazones. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, el que nos amó. Dame un nuevo corazón, Señor, Él es Dios. un corazón para adorarte, Jesús. un corazón para servirte. Gracias, Padre. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón,